Bueno, y hablando de este tema, obviamente ya estamos en estudio con Mauricio Morales, porque si bien se nos viene una tremenda transmisión de Mega Noticias y de Radio Infinita el día miércoles, el día de ayer hubo una importante reunión en La Moneda. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Bueno, hubo una reunión inesperada, como estábamos mostrando acá. Hubo un reencuentro entre el presidente Boric y el presidente José Antonio Kast. En un principio, el presidente Kast había dicho que el proceso de traspaso ya estaba concluido, que por lo tanto no iban a existir más reuniones bilaterales. A renglón seguido, la futura vocera, señala que si bien las reuniones bilaterales están canceladas, el diálogo iba a continuar y esto es precisamente prueba de aquello. ¿Por qué se produce esto? La razón es muy simple. Previo al viaje a Estados Unidos, Kast tuvo una posición que implicaba llegar a hablar con Donald Trump sobre el cable chino, si es que te le iba a preguntar, señalando que él se había parado de la mesa de diálogo, mesa de negociación o mesa de traspaso, producto de la opacidad en la información que él recibió. Una vez producido el retorno de Kast a Chile, la situación cambia radicalmente y se produce este encuentro que era inesperado desde el punto de vista político, pero que desde la perspectiva de la tradición republicana de Chile era lo mínimo que podían hacer dos presidentes, uno electo, otro en ejercicio. O sea, esto no se había visto, Florencia, Gonzalo, ni siquiera, o sea, si uno traza la historia republicana del 32 en adelante, nunca habíamos visto algo así. Incluso el cambio de mando, todos hablan del cambio de mando de Pinochet a Elwin, pero hubo otro cambio de mando que fue muy tenso en la historia reciente de Chile, que fue el cambio de mando desde el presidente Frei Montalva al presidente Allende. Dos figuras que venían de mundos opuestos en función de los principios ideológicos de cada uno, pero con la gran diferencia de que la democracia cristiana había hecho suscribir al presidente Allende el Pacto de Garantías Constitucionales y por eso mismo se llegó, claro, en un escenario de tensión, pero de todas maneras se hizo un traspaso ordenado y republicano. Fíjate que es bien interesante lo que tú dices de la comparación de cambios de mano tensos y creo que hay una coincidencia acá. ¿Cuál es? ¿Cuál crees tú? El mundo. Fíjate que en el cambio de mando de Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, ¿qué pasaba en el mundo? Ah, claro. Guerra Fría, división, tensión, las dos ideas que se confrontaban y no había término medio. ¿Estaremos pasando algo similar? Muy probablemente, claro, en el caso de... Y con esto no quiero hacer una comparación intelectual entre los distintos mandatarios, pero en Frei Montalva y Salvador Allende estábamos hablando de dos figuras que eran no solamente líderes políticos de sus respectivos sectores, sino que fuertes líderes ideológicos, incluso reconocidos a nivel internacional. Acá estamos hablando de dos líderes de cada uno con su respectiva coalición que tuvieron el atributo de ganar elecciones. En el caso de Boric, una elección imposible. Recuerden ustedes cuando enfrentó a Daniel Jadwe, todos pensaron que Daniel Jadwe iba a arrasar con él. Gana Boric, pasa la primera vuelta y se impone en la segunda vuelta José Antonio Kast con un partido de derecha radical. Muchos dijeron es imposible que la derecha radical llegue al poder en Chile. Se presenta en 2013, saca cerca del 9%, va a 2017, avanza a la segunda... en 2021, perdón, fue en 2017 la primera, en 2021 y ahora en 2025 logra un triunfo aplastante. Ahora, yo sé que conversaron durante una hora, puerta cerrada en esta reunión, Boric y Kast. Hablaron varios temas, hablaron del Sename, del pueblo mapuche, del polémico cable chino, pero no hay que desconocer o mirar en menos lo que pasó este fin de semana, en que José Antonio Kast, el presidente electo, viaja a Estados Unidos, viaja a Florida a reunirse en esta cumbre de las Américas, donde estaba Milei, donde estaba Bukele, donde estaban varios otros presidentes del mismo corte ideológico y sobre todo presidido por Donald Trump. ¿Cuánto podría estar influyendo la presencia estadounidense en este cambio de mando y en lo que se viene también para el futuro gobierno? Sí, es una influencia directa por varias razones. En primer lugar, José Antonio Kast se siente como parte del vecindario que es proclive a Donald Trump, o sea, tiene como vecino a Javier Milei, tiene a Noboa como presidente de Ecuador y me imagino que ahí ya hay una suerte de bloque ideológico programático que es congruente con lo que piensa Donald Trump. En segundo lugar, también lo que decías tú, Gonzalo,
Gonzalo, Chile está en el medio de una disputa internacional por un nuevo orden protagonizada por Chile y China. En tercer lugar, el problema que se le va a producir a José Antonio Kast va a venir desde dentro de su coalición. Hay algunos que no quieren que Chile entre en una reyerta a la que no está llamado a participar, es decir, decidiendo entre uno u otro, y por lo tanto se le van a poner paños fríos a esa relación, pero al mismo tiempo vamos a tener un grupo mucho más intenso que va a privilegiar directamente las relaciones con Estados Unidos y no tanto con China. Estoy hablando de segmentos que hoy día quizás no están directamente con el presidente Kast, pero que sí, desde el Partido Nacional Libertario podrían pensar que es mucho más razonable fortalecer relaciones con Estados Unidos y dejar un poco de lado las relaciones con China, aunque las cifras de comercio internacional indiquen que China es nuestro principal socio. Sí, mira, además de ese desafío y esta situación internacional que va a ser uno de los primeros, digamos, escollos, tal vez problemas, ¿no?, para el nuevo gobierno, ¿no? Se encuentra al tiro con esto. Pero volvamos a lo nacional. Yo creo que la mayoría del país debe valorar que los presidentes se hayan vuelto a reunir y que el diálogo se mantenga. Por Chile, ¿no? Quedaban muy mal parados ellos. Yo creo que deben haber hecho una revisión y que queda este momento como en la historia de un desaguisado. En fin, lo subsanan. Pese a ello, hay varios analistas que comparten, y ahí quiero ver tu impresión, que no va a haber luna de miel. La tensión va a partir desde el minuto 1 del gobierno. Claro. Y la oposición. Sí. A ver, varias cosas con las que... Luna de miel, obviamente, este tiempo en que hay como una tregua inicial, en que se le da un momento, 6 meses al nuevo gobierno. Son como los primeros 100 días, por lo general. Exactamente. Sí, hay varias métricas que podemos utilizar. La primera métrica son lo que dices tú, Florencia, los primeros 100 días en que los mandatarios fijan los principales proyectos de ley que van a enviar al Congreso. Claro. En el caso de José Antonio Kast, fíjate, yo tengo severas dudas, porque si uno lee el programa, no existen grandes proyectos. Este no va a ser un gobierno reformista, si entendemos por reformismo la llegada al Congreso de distintos proyectos de ley que tengan como objetivo modificar cuestiones estructurales a nivel social, político o económico. Me parece que ahí no va a estar la jugada de José Antonio Kast. Bueno, que es reflejo de lo que él ha, digamos, configurado en su proyecto político, esto del gobierno de emergencia, que es muy rebatido por la futura oposición, que dicen que Chile no está en un momento tan malo, que las cosas no son así, pero claro, su agenda no es legislativa y reforma, sino que es atacar esos problemas inmediatos, seguridad y esta cosa, ¿no? Esa ejecución, una medida inmediata que él dijo que a partir del 11 de marzo era el tema de la migración en la frontera, la expulsión de todos los migrantes que no tengan, que estén indocumentados o irregulares. Exactamente, y esas emergencias son las que van a conducir a un escenario distinto en que los protagonistas muy probablemente no sean ni los presidentes de partido, ni los diputados, ni los senadores, sino que sean los ministros y los subsecretarios. Una emergencia, claro, uno dice, el Congreso demora mucho en generar proyectos de ley, salvo cuando está en una situación crítica, como en el contexto del estallido social. Por lo tanto, pasarle al Congreso la responsabilidad de dirigir la emergencia no va en línea con lo que uno podría esperar de un gobierno de estas características. En consecuencia, creo que el poder va a estar concentrado en el gabinete del presidente, y por eso mismo es tan importante esto que decías tú. Los 100 primeros días, después los 6 meses de luna de miel, pero ahí hay un tema, que es cuánto dura en promedio el primer gabinete. En el gobierno del presidente Elwin duró 24 meses. 24 meses. O sea, el más estable de la... Es uno de los más estables, el del presidente Elwin, y el que menos duró dentro de los que uno podría calcular, el primer gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Se acuerdan que Andrés Saldívar, que era el ministro del Interior, sale a los 4 meses? Claro. Entonces, claro, tienes tremendas variaciones entre gobiernos que tienen una amplísima duración del primer gabinete y otros que duran muy poco, producto ya sea de una crisis política o simplemente que hay que hacer un ajuste en el ministro del Interior. Le pasó también, Gonzalo Flor, al presidente Frey. El presidente Frey tuvo a Germán Correa como ministro del Interior y duró 6 meses en el cargo. Sí. Entonces, claro, ahí tenemos que ver todas estas métricas, decisión, los 100 primeros días, los 6 primeros meses, si es que hay o no hay luna de miel, porque esa luna de miel, como en todos los gobiernos últimos, va a ser corta y se zanja con el primer cambio de gabinete. En el caso del presidente Boric, recuerden ustedes, el primer cambio de gabinete se da
perdiendo el plebiscito, o sea, dura 6-7 meses ese primer gabinete. Sí, ahora, queremos ver también cómo están las aprobaciones y desaprobación también del propio presidente Gabriel Boric. Acá tenemos la encuesta Academia, independiente de su posición política. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno? Y el 37% solamente lo aprueba y el 58% lo desaprueba. Solamente un 2% y un 3% no aprueba ni desaprueba o no sabe. ¿Este porcentaje de aprobación ha bajado? Sí. A ver, dos cosas con esto. Porque uno tiene dos formas de analizar esta cuestión. Primero, siguiendo la ruta, la evolución o la trazabilidad de la aprobación presidencial para entender las principales variaciones, y ahí llegamos a la conclusión de que el gobierno del presidente Boric ha sido el más plano desde el retorno a la democracia, con una aprobación que ha fluctuado entre 30 o 28 y cerca de 40 puntos, con un promedio cercano a los 34 o 35 puntos según la encuesta que estemos mirando. Entonces, si uno compara el promedio de Boric, es superior al de Piñera en el anterior como promedio y también al de Bachelet anterior como promedio. ¿Cuál es el punto acá? Que no existió una evolución de la aprobación presidencial y lo más doloroso, Gonzalo, Florencia, para el gobierno del presidente Boric, si nosotros pudiésemos desagregar esta lámina, es que los segmentos populares, el presidente Boric nunca se pudo ganar el corazón de ellos. En circunstancias de que en la segunda vuelta votaron por él. Este 37%, ¿a qué segmento? Estos son segmentos jóvenes y segmentos con mayores niveles de ingresos y educación. O sea, el gobierno del presidente Boric, y creo que eso es lo más doloroso, insisto, para una administración de izquierda que quería implementar un plan reformista y de cambio constitucional, es no haber conquistado a los sectores populares, que siempre ha sido el objetivo de la izquierda. Esta es la Academia, ¿no? Ahora, hay más datos de la Academia, Mauricio. Acá tenemos Chile con el gobierno de José Antonio Kast, independiente de su preferencia en la última elección presidencial. ¿Cómo cree usted que le irá a Chile con el nuevo gobierno de José Antonio Kast? Ahí está el resultado, ¿cómo lo ves? Sí, estas son expectativas. Muchas veces uno lo podría entender como un proxy de aprobación presidencial, pero no es exactamente lo mismo. Tenemos 55%, 61%, se movió de manera bastante plana también, llegando al 52% en las dos últimas, particularmente en la última semana, y eso se puede deber al conflicto que tuvo con el presidente Boric, pero si es que llegara a entrar al gobierno con cerca de un 50%, no sería una mala cifra. Ojo, sí, muchos dicen, fue electo por el 58%, por lo tanto va a tener el 58% de apoyo. Eso fue en segunda vuelta. Si es que uno analiza los 7,1 millón de votos que obtuvo Kast en esa segunda vuelta, si uno lo lleva a padrón, eso representa no el 58, sino que el 46,5. Y si se va a la primera vuelta, que es, diría yo, el apoyo más duro, Kast sacó 3,1 millones, que representan cerca del 20% del padrón. Entonces hay que tener mucho ojo al momento de estimar la aprobación presidencial, sin desconocer que este pueda ser un proxy más o menos cercano, por lo menos a la medición de las primeras semanas. ¿Sabes qué? Yo creo que acá, no sé si les parece, el dato de la aprobación promedio del presidente Boric, uno, es bien singular porque es, yo me imagino que el único presidente que ha mantenido este apoyo y esta fidelidad permanente. Permanente. Así es. No es azar. Yo creo que ahí el presidente Boric y el gobierno se anota un punto en mostrar, incluso en los momentos más complejos, como el caso Monsalve, ponte tú, que esto no bajó demasiado, siempre se mantuvo en el 30, o sea, una feligresía bastante comprometida con el gobierno. ¿A dónde voy yo? Creo que ahora, cuando el presidente sale de la moneda, vamos a ver si esta fidelidad era con el presidente, con la persona Gabriel Boric, o con el Frente Amplio. Sí. ¿Me entiendes o no? Sí, o sea, esa es una buena ese pregunta. 37% refleja lo que el proyecto Frente Amplio representa, o era un apoyo incondicional al presidente. Claro, la duda que tú planteas es si este es un apoyo personalista o es un apoyo programático estructural, ¿verdad? Y la gran duda es si eso se va a mantener o no, y si es que, bueno, se podría mantener si es que el presidente Boric asume un liderazgo fuerte en el Frente Amplio y vuelve a personalizar esta aprobación presidencial, si es que esa es la hipótesis correcta. De lo contrario, el gobierno del presidente Boric va a seguir con niveles más o menos cercanos de aprobación retrospectiva o aprobación pasada en función
función de lo que la gente vaya evaluando una vez ya concluido el gobierno del mandatario. Bien, gracias Mauricio Nos por vemos, este que estén muy análisis. bien. Buen Chao. día.